Para empezar a estudiar los trastornos afectivos, tenemos que empezar por conocer los síntomas que conforman el síndrome depresivo y el maníaco. En esta tabla tenemos resumidos los síntomas que caracterizan al síndrome depresivo. La tristeza es un síntoma necesario, aunque no suficiente. A veces, sin embargo, predomina la irritabilidad. Lo más específico es la tristeza vital, tristeza de cualidad distinta a la que se experimenta tras un hecho desagradable, y el ritmo circadiano, mejoría del ánimo vespertina. La anedonia es la incapacidad para experimentar placer. Fíjate que la alteración del sueño más frecuente es el insomnio, y dentro de este, la más específica, el insomnio distal o despertar precoz. Sin embargo, también puede producirse hipersomnia. La alteración del apetito y peso más frecuente es la disminución, pero también puede producirse el aumento. Cuando predominan las quejas somáticas, el diagnóstico puede complicarse. Se habla de depresión enmascarada o equivalente depresivo. Cuando las alteraciones cognitivas son muy llamativas, lo cual se ve especialmente en ancianos, se habla de pseudodemencia depresiva, ya que el cuadro mimetiza una demencia, aunque con algunas particularidades que veremos más adelante. Los contenidos del pensamiento habituales, además de una visión negativa de su vida, recuerdos tristes, pesimismo de cara al presente y futuro, son las ideas de ruina, culpa y enfermedad, congruentes con el estado anímico. Podemos encontrar ideas sobrevaloradas, pero también auténticos delirios. Hablamos entonces de depresión delirante o depresión psicótica. En el síndrome de Cotard o síndrome de negación, el individuo cree que sus órganos no funcionan o que está muerto. Se asocia a alucinaciones olfativas, huele a podrido. Si las ideas delirantes no guardan relación con estado anímico, por ejemplo, creerse injustamente perjudicado o espiado por sus vecinos, se habla de delirios incongruentes que añaden aún más gravedad. Pueden existir ideas de muerte y deseos, planes o intentos de suicidio. Recuerda que la depresión es el principal diagnóstico relacionado con el riesgo de suicidio. Dentro de toda esta variedad de síntomas existen dos subgrupos importantes de cara al examen. Los síntomas melancólicos. Indican mayor gravedad, asocian con más frecuencia síntomas psicóticos y comportan mayor riesgo de suicidio. Aunque más graves, responden mejor al tratamiento con antidepresivos o TEC. Los síntomas atípicos. Se asocian a depresiones leves, moderadas, que con frecuencia tienden a la cronificación conformando una distimia. Clásicamente se dice que predicen mejor respuesta a antidepresivos de tipo IMAO. Pero en realidad recuerda que lo más habitual es peor respuesta al tratamiento que otras formas. La preservación de la reactividad del humor significa que el estado del ánimo aún responde a los estímulos o acontecimientos ambientales. En algunos subgrupos de población, las depresiones se pueden manifestar con predominio de algunos síntomas. Recuerda, niños adolescentes, irritabilidad, bajo rendimiento escolar, quejas somáticas o trastornos de conducta, falta de asistencia a clase, abuso de drogas. Ancianos. Estrictamente los trastornos afectivos como el trastorno depresivo mayor y la distimia no aumentan con la edad, pero sí es más frecuente que los ancianos experimenten síntomas depresivos menores ante los problemas sociofamiliares o de salud que abundan a su edad, jubilación, pérdida de autonomía. Se trata de trastornos adaptativos en realidad. Con más frecuencia aparecen irritabilidad, ansiedad, agitación, síntomas melancólicos y síntomas psicóticos. También son características las quejas somáticas, quejas de pérdida de memoria y otras alteraciones cognitivas. Ya hemos dicho que las alteraciones cognitivas son más frecuentes en las depresiones de la vejez y pueden dar lugar a un cuadro que simule una demencia. Es la llamada pseudodemencia depresiva. Fíjate que ese aparente deterioro cognitivo aparece más bruscamente
como lo haría una depresión. El paciente no intenta minimizar los déficits. Tiende a contestar no sé. No se esfuerza en la entrevista. El rendimiento en las pruebas es variable o incongruente. Suele evidenciarse un humor triste con pensamientos depresivos. Se trata de un falso deterioro que puede responder por completo a un óptimo tratamiento antidepresivo. Según la duración e intensidad del síndrome depresivo, distinguimos varios tipos de cuadros. Según el sistema de clasificación que se utilice, la denominación puede variar ligeramente. Los más importantes: síndrome depresivo intenso de más de 2 semanas. Para CIE-10, episodio depresivo. Igual. Para DSM-4, trastorno depresivo mayor, episodio único. Clásicamente se habla sencillamente de depresión mayor. Síndrome depresivo intenso de más de 2 semanas, varios episodios a lo largo del tiempo. Para CIE-10, trastorno depresivo recurrente. Para DSM-4, trastorno depresivo mayor recidivante. Clásicamente se habla de depresión unipolar para diferenciarla de la depresión bipolar, depresión que se da a lo largo de una enfermedad más compleja en la que el individuo sufre episodios depresivos y maníacos. Síndrome depresivo de intensidad leve prolongado en el tiempo. Distimia o trastorno distímico. Para DSM-4 debe superar los 2 años de duración con síntomas casi continuos o 1 año en niños y adolescentes. Aunque actualmente se trabaja con estas denominaciones diagnósticas, conviene tener algunas nociones de la terminología clásica. La distimia agrupa la mayor parte de las depresiones que clásicamente se denominaban depresiones neuróticas, que se diferencian de las llamadas depresiones endógenas, en las que predominan los síntomas melancólicos. Fíjate que en la forma distímico-neuróticas es más frecuente la irritabilidad y los síntomas ansiosos. Existen más rasgos de personalidad anómalos que contribuyen a sufrir depresión: inmadurez, dependencia, dificultades para tolerar las frustraciones. El humor es reactivo, tienden a empeorar por las tardes. Menos frecuencia de alteraciones motoras, inhibición o agitación franca, alteraciones neurobiológicas más características: hiporexia, disminución de peso, despertar precoz, ritmo circadiano y síntomas psicóticos. El riesgo de suicidio consumado es menor. Responden peor al tratamiento, tanto a los antidepresivos como a la psicoterapia, que en este subgrupo conviene que se incluya. Cuando en el curso de una distimia se produce un empeoramiento significativo de los síntomas, cumpliendo los criterios de episodio depresivo mayor, se habla de doble depresión. Hasta ahora nos hemos referido a trastornos depresivos primarios, pero el síndrome depresivo puede acompañar a otra enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, esquizofrenia, anorexia, alcoholismo. Pueden tratarse de síntomas depresivos menores asociados o de auténticos trastornos depresivos sobreañadidos. Por otro lado, el síndrome depresivo puede ser secundario a una enfermedad somática o a un tratamiento farmacológico. Recuerda las múltiples enfermedades neurológicas: el hipotiroidismo, el déficit de ácido fólico y vitamina B12. En cuanto a los medicamentos, no olvides los corticoides, que pueden ser causa de múltiples tipos de síndromes psiquiátricos: depresivo, maníaco y psicótico. El síndrome maníaco es el negativo de la depresión. Puede comprender los siguientes síntomas. Fíjate que, además de euforia o excesiva sensación de bienestar, puede encontrarse disforia o irritabilidad, especialmente cuando se intentan poner límites a su conducta. Es característica la disminución de necesidad de dormir, exceso de energía, aumento de la actividad sin sensación de cansancio, conducta inapropiada, desprecio en las consecuencias, promiscuidad sexual, negocios arriesgados, gastos excesivos. Respecto al pensamiento, recordad forma y curso. Taquixiquia, pensamientos rápidos, que se traduce en verborrea, habla acelerada. También cambio frecuente de un tema a otro que, cuando es muy marcado, cuesta seguirlo y se denomina fuga de ideas. Esto es diferente del descarrilamiento, la disgregación o la ensalada de palabras,
en la que el pensamiento está desorganizado no por su excesiva velocidad, sino por una alteración cognitiva grave, más propia de algunas formas de esquizofrenia. Contenido. Al contrario de la depresión, excesivo optimismo, seguridad en sí mismo, aumento de los planes. Con más frecuencia que en la depresión, las ideas llegan a un rango delirante. Delirio de grandeza, igual, megalomaníaco, a veces con temática mística o religiosa. Aunque no es lo más habitual, pueden aparecer delirios no congruentes con el estado afectivo, con más frecuencia que en la depresión. Es casi constante la falta de conciencia de enfermedad, a veces incluso después de haber cedido el episodio, por lo que el ingreso suele ser la norma para poder establecer tratamiento adecuado. Según la intensidad y duración del síndrome maníaco distinguimos síndrome maníaco grave, que requiera ingreso inmediato o dure más de una semana, episodio maníaco. Síndrome maníaco leve, al menos 4 días, igual episodio hipomaníaco, a menudo difícil de diagnosticar. Existen formas en las que coexisten síntomas depresivos y maníaco, igual episodios mixtos. Es muy importante memorizar lo siguiente. Varios episodios maníacos más depresivos, trastorno bipolar de tipo 1. Varios episodios hipomaníacos más depresivos, trastorno bipolar de tipo 2. Un solo episodio maníaco, en la clasificación DSM-4 se considera trastorno bipolar tipo 1, ya que lo más habitual es presentar en un futuro nuevos episodios maníacos o depresivos. Pero CIE-10 lo denomina tan solo episodio maníaco. Un síndrome afectivo prolongado en el tiempo, más de 2 años, que combina periodos con síntomas maníacos y periodos con síntomas depresivos, siempre de carácter leve, moderado y de curso casi continuo, ciclotimia o trastorno ciclotímico. Fíjate que para CIE-10 un trastorno debe comprender necesariamente varios episodios. También en este caso conviene recordar posibles causas de manías secundarias. Piensa especialmente en las sustancias estimulantes y los corticoides. Los antidepresivos no son euforizantes en condiciones normales. Un individuo presenta un episodio maníaco o hipomaníaco bajo tratamiento antidepresivo solo si tiene una especial predisposición. Algunos lo consideran dentro del llamado espectro bipolar, al igual que los pacientes que sufren depresión, pero tienen antecedentes familiares con trastorno bipolar. En esta tabla se indican las diferencias entre los trastornos afectivos de carácter recurrente, aquellos que a lo largo del tiempo solo presentan depresiones, depresión unipolar, y los que presentan ambas fases, formas bipolares. Las depresiones unipolares son más frecuentes, predominio entre mujeres, con menos episodios a lo largo del tiempo, aunque estos pueden ser más prolongados si se dejan evolucionar sin tratamiento, hasta 1 o 2 años. El tratamiento se realiza con antidepresivos de mantenimiento. Las formas bipolares menos frecuentes, sin predominio entre sexos, con mayor número de antecedentes afectivos, el trastorno bipolar es la enfermedad psiquiátrica con mayor agregación familiar. Los episodios son más numerosos y tienden a ser más cortos. Cuando se producen 4 o más fases en un año se habla de cicladores rápidos. No olvides que son formas más graves. Por ejemplo, la depresión que se produce en el marco de un trastorno bipolar. Depresión bipolar conlleva mayor riesgo de suicidio. El tratamiento fundamental son los estabilizadores del ánimo. Esta tabla resume las diferencias epidemiológicas más importantes entre los diversos trastornos del estado del ánimo. Recuerda que los trastornos afectivos, en general, son más frecuentes en mujeres, menos el trastorno bipolar, que además de ser menos frecuente y debutar antes que la depresión mayor o la distimia, se da por igual en varones y mujeres. La etiología de los trastornos afectivos es probablemente multifactorial. En este primer acercamiento a la asignatura recuerda sobre todo factores neurobiológicos, genéticos. Recuerda que el trastorno bipolar es el trastorno psiquiátrico con mayor agregación familiar.
Bioquímicos. En el desarrollo de la depresión interviene sobre todo una combinación de hipofunción serotoninérgica, 5-HT, y noradrenérgica, NA. Neuroendocrinos. El hipercortisolismo se relaciona con estrés crónico y puede ser un mecanismo de producción de depresión. Tratamiento con corticoides puede ser causa de depresión, aunque, como ya sabemos, también de manía o psicosis secundarias. El hipotiroidismo también puede asociar manifestaciones depresivas. Recuerda que el puerperio es un periodo de riesgo para los trastornos afectivos. Recuerda también los síntomas depresivos que se producen en algunas mujeres en la fase premenstrual. Neurofisiológicas. En la depresión la fase REM aparece antes y con más frecuencia durante el sueño. Factores psicosociales. Acontecimientos estresantes o algunos rasgos previos de personalidad pueden intervenir. El tratamiento se realiza combinando estrategias neurobiológicas y psicológicas. Sobre la psicoterapia, recuerda que puede ser útil en todas las depresiones, pero en las formas endógeno-melancólicas resulta imprescindible el uso de un tratamiento farmacológico. Los antidepresivos potencian la neurotransmisión NA y sobre todo 5-HT. Los cambios en la neurotransmisión suceden en pocas horas después de la primera toma, pero la acción antidepresiva se retrasa unas semanas, necesitando hasta 4 o 6 semanas para alcanzar la máxima respuesta. No solo se utilizan en el tratamiento de la depresión, sino para la mayoría de trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, trastornos por consumo de sustancias, descontrol de impulsos como la bulimia. De cara a su estudio, consideraremos que todos los grupos tienen igual eficacia, aunque difieren en su tolerabilidad, y esto es precisamente lo más susceptible de ser preguntado en el examen. Estos son los diferentes grupos de antidepresivos. Inhibidores de la recaptación no selectivos de la recaptación de aminas. Antidepresivos tricíclicos, ATC. Inhibidores no selectivos de la recaptación. De serotonina, ISRS. De noradrenalina. De serotonina y noradrenalina, duales. Inhibidores de la MAO y MAO. Los más importantes son los clásicos, irreversibles y no selectivos. Otros. Los más importantes son los ATC, los ISRS y los IMAO. Trata de ser capaz de identificar los fármacos de estos grupos. Los antidepresivos tricíclicos actúan sobre la vía serotoninérgica y noradrenérgica, algunos de ellos en mayor proporción sobre una u otra. Por ejemplo, clorimipramina es muy pro-serotoninérgico. Además tienen acción anticolinérgica. Efectos secundarios más importantes. Cardiotoxicidad. Alteraciones del ECG. No olvides que alargan el QT. Proconvulsivantes. Efectos anticolinérgicos. Centrales. Confusión. Problemas de memoria. Periféricos. Boca seca, estreñimiento, retención aguda de orina, midriasis. Hipotensión ortostática, por bloqueo alfa adrenérgico. Aumento de peso y sedación. Efecto antihistaminérgico. Gastrointestinales. Náuseas y vómitos, por efecto serotoninérgico. Síntomas extrapiramidales. Recuerda que los inhibidores de monoaminoxidasa importantes en depresión son los clásicos, irreversibles y no selectivos. Son la tranilcipromina y la fenelcina. El efecto secundario más temido es la crisis hipertensiva, que puede suceder al asociar fármacos simpaticomiméticos o alimentos ricos en tiramina o aminas vasopresoras. Por ejemplo, queso, alimentos curados, alcohol. Por ello, estos pacientes tienen que seguir una dieta estricta que no incluya estos productos. Los IMAOs parecen estar especialmente indicados en depresiones con síntomas atípicos, fobia social.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han demostrado una eficacia comparable a la de los ATC e IMAOs, pero con un perfil mejorado de efectos secundarios. Gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. Disfunción sexual, síntomas extrapiramidales, inhibición del citocromo P450. No cardiotóxicos, no proconvulsivantes, más seguros. Síndrome serotoninérgico, raro, sobre todo sin combinación de fármacos con efecto 5-HT. Alteraciones gastrointestinales, disautonómicas y neurológicas. La terapia electroconvulsiva, TEC, consiste en la provocación artificial de crisis convulsivas generalizadas mediante la aplicación de corriente eléctrica en el cráneo, usando miorrelajación y anestesia general de corta duración durante varias sesiones. Tiene muchas indicaciones en psiquiatría, aunque las más importantes son la depresión grave, sobre todo con síntomas melancólicos o síntomas psicóticos, y el síndrome catatónico de cualquier origen, depresión o esquizofrenia. Recuerda, casos graves, por ejemplo, depresiones muy agitadas o inhibidas con estupor catatónico o con síntomas psicóticos. Elevado riesgo de suicidio, necesitamos acción rápida. Casos resistentes, depresiones o psicosis o trastorno bipolar con ciclos continuos que no responden a fármacos. Contraindicaciones de tratamiento farmacológico. Recuerda que es una técnica muy segura, al margen del riesgo anestésico. Se puede indicar en ancianos, embarazadas o pacientes con enfermedades somáticas que sufren una depresión grave, en los que administrar antidepresivos, por ejemplo, tricíclicos, conlleva más riesgo. Contraindicación. HTIC. Efectos secundarios más habituales. Trastorno de memoria casi siempre leves y transitorios. Para escoger el fármaco más adecuado, es fundamental tener en cuenta los antecedentes de buena respuesta en episodios previos, el perfil de efectos secundarios y las posibles interacciones con enfermedades o tratamientos del paciente. Recuerda que la respuesta puede tardar en aparecer 4 o 6 semanas. Una vez se ha producido la mejoría, el tratamiento se tiene que mantener. Ante un primer episodio, entre 6 y 12 meses, a la dosis a la que se obtuvo la respuesta completa. Si estamos ante un trastorno depresivo recidivante, más de 3 episodios, se puede plantear de manera indefinida, una vez concluidos los 6 a 12 meses, a la dosis mínima eficaz. La depresión resistente es aquella que no ha respondido al menos a 2 tratamientos antidepresivos de forma secuencial, de mecanismos diferentes, a dosis eficaces y en tiempo suficiente. En estos casos se utilizan estrategias de potenciación, con litio, anfetaminas u hormonas tiroideas, combinación de antidepresivos o TEC. En las depresiones psicóticas se usan antidepresivos más dosis baja de antipsicóticos o TEC. En el trastorno bipolar el tratamiento farmacológico es esencial, aunque la psicoterapia y la psicoeducación han demostrado ayudar, especialmente mejorando la conciencia de enfermedad y el cumplimiento del tratamiento. El tratamiento fundamental lo constituyen los fármacos estabilizadores del ánimo o eutimizantes. Previenen recaídas o las hacen más leves y así mejoran la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Son el litio, hasta ahora de elección, valproato, carbamazepina y otros anticonvulsivantes como la lamotrigina. Deberían mantenerse de forma casi indefinida. En cicladores rápidos, 4 o más episodios al año, 2 eutimizantes, al menos uno de ellos valproato o carbamazepina. Episodio maníaco. Antipsicóticos, vía oral o IM, es frecuente que no acepten tratamiento, más eutimizantes, en cuanto se pueda, son antimaníacos pero tardan en hacer su efecto. Si la manía ha sido inducida por antidepresivos, se suspenden. Episodio depresivo. Antidepresivos más eutimizantes. Tanto los antipsicóticos como los antidepresivos se suelen retirar una vez estabilizados por el riesgo de viraje de fase. En casos de resistencia se combinan estabilizadores o se usa TEC. Es un fármaco que modula las concentraciones de diversos neurotransmisores,
pero sobre todo de la 5-HT. Indicaciones. Trastorno bipolar en cualquiera de sus fases, aunque recuerda que como antimaníaco presenta una latencia de unos 10 días, por lo que hay que asociarlo con antipsicóticos en estos episodios. Como potenciador, es decir, junto a un antidepresivo, en depresiones unipolares resistentes. Otros. Trastorno esquizoafectivo y como tratamiento de impulsividad o agresividad en trastornos orgánicos cerebrales o trastornos de la personalidad. Son los niveles en sangre y no la dosis lo que se correlaciona con su eficacia y su toxicidad. Fíjate en el esquema y recuerda. Mantenimiento 0,6 a 1,2 milimoles por litro. En fases agudas, mayor que 1. Toxicidad, mayor que 1,5 milimoles por litro. El fármaco se elimina por vía renal y se reabsorbe junto al sodio en el túbulo proximal. Situaciones que aumenten la reabsorción proximal de sodio, dieta pobre en sal, vómitos, diarrea, tiacidas o diuréticos de asa, o que disminuyan el aclaramiento renal, por ejemplo, insuficiencia renal o tratamiento con AINES. Aumentarán también los niveles de litio. Los efectos secundarios a recordar: riñón, polidipsia, poliuria, puede dar diabetes insípida. Hay que controlar. Creatinina, potencial nefrotóxico. Gastrointestinal, diarrea. Neurológico. Temblor fino en manos. Es común, solo si es grosero e invalidante, indican toxicidad o necesidad de retirada. Alteraciones tiroides. Cualquiera, lo más frecuente, hipotiroidismo subclínico. Toxicidad cardiovascular. Aplanamiento, DT y enfermedad del nodo. Control con ECG. Teratogenicidad, rara, pero está descrita a nivel cardíaco. Enfermedad de Epstein. En intoxicaciones, niveles mayores que 1,5. Lo más importante son los efectos cardiológicos y neurológicos, encefalopatía y ataxia cerebelosa. El tratamiento es la diuresis forzada con sueros o hemodiálisis en casos graves. Varios anticonvulsivantes han demostrado utilidad en el tratamiento del trastorno bipolar y como antiimpulsivos. Recuerda especialmente el valproato y la carbamazepina. No olvides que los pacientes cicladores rápidos, 4 más episodios al año, son resistentes al litio en monoterapia y el tratamiento debe incluir 2 eutimizantes, siendo al menos uno de ellos valproato o carbamazepina. Aquí tienes el perfil de mayor riesgo suicida. Los factores más importantes a recordar: enfermedad psiquiátrica. La depresión es la enfermedad más frecuente implicada. Recuerda que es mayor el riesgo en ancianos, con síntomas endógeno melancólicos y síntomas psicóticos, y en las formas bipolares. Alcoholismo y otras drogas. Esquizofrenia, más frecuente en jóvenes, tras un primer episodio, especialmente si existen síntomas depresivos. Trastornos de personalidad. Recuerda especialmente el trastorno de personalidad límite o borderline. Otros. Ancianos. Aumenta con edad. No se cumple para la esquizofrenia. Varones. Mujeres lo intentan más, pero consuman menos. Sin soporte social. Viudos, separados, solteros o en situación de desempleo o jubilación. Enfermedades físicas invalidantes o con dolor crónico. Antecedentes familiares o personales. Intentos previos. Recuerda que preguntar sobre la ideación suicida no aumenta el riesgo. Los trastornos psicóticos son aquellos en los que se compromete en algún momento el juicio de la realidad. Los 2 síntomas más característicos de estos trastornos, pero no los únicos, son las alucinaciones y delirios. Tenemos que recordar algunos conceptos importantes sobre psicopatología. Alucinación. Percepción carente de objeto vivida como real. Las alucinaciones más frecuentes en la esquizofrenia son las auditivas, voces que insultan, ordenan, dialogan o comentan la conducta. Intrapsíquicas, las sitúa dentro de su cabeza, aunque pueden existir otras variantes. Alucinaciones visuales orientan a origen orgánico, por ejemplo, microzoopsias. Visión de insectos en el síndrome de abstinencia alcohólico, igual delirium tremens. Delirio, igual idea delirante. Creencia falsa, irreductible a la lógica, basada en un razonamiento erróneo.
Pueden ser primarios, como en la esquizofrenia o el trastorno delirante, o secundarios, ideas deliroides, que son los delirios congruentes con el estado afectivo asociados a la depresión, de culpa, ruina o enfermedad, o a las manías, de grandeza o megalomaníaco. Que te suenen algunas alteraciones del curso del pensamiento propias de los trastornos psicóticos: disgregación, descarrilamientos, asociaciones laxas, bloqueos, tangencialidad, circunstancialidad. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, a menudo deteriorante, caracterizada por alteraciones a múltiples niveles: pensamiento, lenguaje, percepción, emociones y conducta. Para diagnosticarla debemos constatar una duración mayor de 6 meses. Pródromos, más psicosis aguda, más fase residual, con un periodo mínimo de 1 mes de síntomas psicóticos francos. Pródromos o trema, cambios inespecíficos como aislamiento, retraimiento, irritabilidad, pasividad, intereses especiales. Fase psicótica aguda o brote, al menos 1 mes, sobre todo clínica positiva, productiva, como delirios, alucinaciones, lenguaje y o conducta desorganizada. Fase residual, sobre todo clínica negativa, deficitaria, como afecto aplanado, se restringe la expresividad y experiencia emocional, empobrecimiento del pensamiento, pérdida de interés social, y pueden existir formas menores de los síntomas positivos, percepciones especiales, lenguaje o conducta más extravagante. Existen diversos subtipos de esquizofrenia. Fíjate especialmente en las diferencias entre la paranoide y la desorganizada, igual hebefrénica. La paranoide es la más frecuente, tiene mejor pronóstico, predominan alucinaciones y delirios más estructurados y responde mejor al tratamiento. En la desorganizada predominan alteraciones del lenguaje y la conducta. Si existen delirios son más desestructurados e ilógicos y el grado de deterioro del individuo es más importante. En cuanto a datos epidemiológicos importantes, recuerda que afecta a un 1% de la población. Ambos sexos por igual, pero en varones debuta antes, lo cual genera mayor deterioro, peor pronóstico. Agregación familiar importante. Sin embargo, los factores genéticos no pueden explicar este trastorno por completo. La etiología es multifactorial. Posiblemente la predisposición a sufrirla se origina durante el neurodesarrollo, aunque no se manifieste hasta mucho más tarde. Los factores estresantes ambientales a menudo actúan como precipitantes de brotes en sujetos susceptibles. Se ha implicado la hiperactividad dopaminérgica como causa de los síntomas positivos. Tratamiento combinado. Farmacológico más psicoterapia, psicoeducación y terapia familiar que mejore la forma de comunicación del entorno del paciente, disminuyendo la emoción expresada, facilita el cumplimiento del tratamiento y disminuye las recaídas. Uso clínico de los antipsicóticos. Ante un primer episodio, mantener al menos 1 año, a la dosis mínima eficaz. Ante un segundo episodio, mantener 5 años. Múltiples recaídas, mantenimiento a largo plazo. Ante la falta de eficacia, asegurar siempre en primer lugar el correcto cumplimiento del tratamiento. En pacientes mal cumplidores del tratamiento, antipsicóticos, DEPOT, preparados IM, de liberación retardada. En algunos casos puede indicarse terapia electroconvulsiva, TEC, síndrome catatónico, coexistencia con depresión o alto riesgo suicida y resistencia al tratamiento de los síntomas positivos. Los antipsicóticos se dividen en 2 grupos. Típicos. Son antagonistas del receptor dopaminérgico D2. De alta potencia, incisivos, por ejemplo, haloperidol. Más extrapiramidalizantes. De baja potencia, sedantes, por ejemplo, clorpromacina. No tan extrapiramidalizantes, otros efectos adversos. Mejoran los síntomas positivos. Atípicos. Antagonistas del receptor D2, receptores serotoninérgicos y otros. Muy pocos o nulos efectos extrapiramidales. Mejoran los síntomas positivos y tienen, al menos cierto efecto, sobre los negativos. El más representativo entre ellos es clozapina.
El antipsicótico con menos efectos extrapiramidales. El mejor sobre los síntomas negativos. El mejor en esquizofrenia resistente, que no responde a otros antipsicóticos, pero puede producir agranulocitosis, idiosincrásico en cualquier momento. Por eso requiere controles hematológicos y no es de primera elección. Los efectos secundarios más importantes son los extrapiramidales. Recuerda, sobre todo para los antipsicóticos típicos. Distonía, agudos, parkinsonismo y actasia, subagudos, y discinesia tardía, tardíos. Fíjate en la tabla cuál es la clínica característica de cada uno y su tratamiento. Otro efecto adverso, infrecuente pero muy grave, que puede producirse con antipsicóticos pero también con otras muchas sustancias con acción dopaminérgica, cocaína, litio, carbamazepina, algunos antidepresivos, es el síndrome neuroléptico maligno. Clínica: extrapiramidalismo más hipertemia con sin leucocitosis más síntomas autonómicos más alteración de conciencia. Analítica: rabdomiólisis con aumento de enzimas musculares, CPK, y riesgo de infección renal aguda. Mortalidad elevada. Tratamiento: soporte y fármacos, bromocriptina o dantroleno. Los antipsicóticos, al antagonizar los receptores dopaminérgicos, elevan la prolactina. La dopamina es el PIF, siglas inglesas de factor inhibidor de la prolactina. Existen otros efectos adversos producidos especialmente por los fármacos con menos capacidad extrapiramidalizante. Anticolinérgicos, centrales y periféricos. Antiadrenérgicos, hipotensión y sedación. Antihistaminérgicos, aumento de peso y sedación. Además, algunos fármacos tienen efectos secundarios característicos, por ejemplo, clozapina, riesgo de agranulocitosis y el más proconvulsivante, tioridacina, retinosis pigmentaria. Uno de los trastornos ansiedad más importantes es el trastorno por angustia o trastorno por pánico. Crisis de angustia, síntomas vegetativos, taquicardia, disnea e hiperventilación, sudoración, disestesias y síntomas psicológicos, sensación de pérdida de control, de muerte inminente. Las crisis son de repetición, una sola crisis no es suficiente. Algunas de esas crisis debieron ser espontáneas, es decir, no asociadas a una situación particular. Sin una causa secundaria que las justifique, por ejemplo, hipertiroidismo, feocromocitoma o consumo de cocaína. Entre las crisis aparece ansiedad anticipatoria, por temor a la repetición, y conductas evitativas, por ejemplo, tiende a evitar los lugares donde se produjeron. Si esto se agrava, puede llegar a asociarse, pero no siempre, una auténtica agorafobia, es decir, evitación de espacios de los que sea difícil escapar o encontrar ayuda, centros comerciales, calles muy transitadas, transportes públicos, que conlleva una importante pérdida de autonomía. Complicaciones: agorafobia, abuso de benzodiazepinas o alcohol, depresión y suicidio. Tratamiento: de la crisis con cualquier benzodiazepina y técnicas para el control de la hiperventilación. Preventivo, es decir, tratamiento de fondo del trastorno. Antidepresivos. En las primeras fases se asocian ansiolíticos hasta que se cumpla el periodo de latencia de respuesta de estos. Conviene que diferencies esta identidad de la anterior. Este es un trastorno de ansiedad crónica caracterizado por un estado de nerviosismo y preocupación mantenidos con múltiples síntomas somáticos acompañantes: cefalea o dolores por tensión muscular, sensación de nudo epigástrico, etc. El tratamiento debe combinar psicoterapia y farmacoterapia. Antidepresivos, benzodiazepinas en tandas cortas por elevado riesgo de abuso. El trastorno obsesivo-compulsivo, inicio insidioso, finalmente caracterizado por la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos, imágenes, intrusivos, parasitarios, que reconoce como absurdos y producen malestar. Los temas más habituales son los de contaminación y los de duda. Ver tabla. Compulsiones,
actos motores o mentales que el sujeto siente necesidad de hacer como respuesta a la obsesión, aunque los reconozca como absurdos. La resistencia a las compulsiones produce ansiedad, que disminuye al llevarlas a cabo. Curso crónico, con fluctuaciones y tendencia al empeoramiento en situaciones estresantes. Fíjate en los factores pronósticos de la siguiente tabla. Comorbilidad asociada. Recuerda trastornos por tics, trastornos somatomorfos, hipocondría, dismorfofobia y trastornos del control de los impulsos, ludopatía, cleptomanía, tricotilomanía. Tratamiento combinado de psicoterapia, de tipo cognitivo-conductual, y farmacoterapia, antidepresivos de perfil serotoninérgico, ISRS, o el antidepresivo descrito como clásicamente más eficaz, clorimipramina, antidepresor tricíclico de predominio serotoninérgico. En casos resistentes puede estar indicada la TF o la psicocirugía. Los síntomas somáticos pueden estar presentes en muchos trastornos psiquiátricos. Cuando no se objetivan hallazgos concluyentes en las pruebas complementarias que expliquen los síntomas, cabe diferenciar: controla voluntariamente los síntomas, con una motivación psicológica, por ejemplo, necesidad de sentirse enfermo, de ser atendido; trastorno facticio, con una motivación legal o económica, por ejemplo, lograr pensión, librarse de una condena; simulación, no es un trastorno. No controla voluntariamente los síntomas, producción inconsciente, asociados a otros trastornos psiquiátricos, depresión, esquizofrenia, trastornos de ansiedad. Constituyen el núcleo del trastorno. Trastornos somatomorfos. Si se caracteriza por síntomas subjetivos somáticos, trastorno por somatización, síntomas de múltiples áreas, trastorno por dolor, solo dolor. Si se caracteriza por miedo o preocupación excesiva, en torno a mínimos síntomas o signos, trastorno dismórfico o dismorfofobia, preocupación por un defecto físico. Trastorno hipocondríaco, miedo a tener una enfermedad. Si se caracteriza por signos o síntomas neurológicos, ya sean motores o sensoriales, por ejemplo parálisis, pseudocrisis comiciales, cegueras, con incongruencias en la exploración, trastorno conversivo. Estos trastornos destacan por características que te ayudarán a identificarlos. Fíjate en la tabla. Los episodios coinciden con un factor ambiental, por ejemplo, problema familiar, y repercuten habitualmente en la obtención inconsciente de un beneficio. Primario, por ejemplo, evita enfrentarse al estresor, o secundario, por ejemplo, obtención de la atención del entorno. Se trata de episodios agudos que remiten espontáneamente o tras la sugestión o la administración de un placebo. Sin embargo, se asocian a trastornos de personalidad, sobre todo histriónica. Las sustancias de abuso se pueden clasificar según su mecanismo de acción sobre el SNC entre depresores, estimulantes y alucinógenos. Si eres capaz de memorizar esta figura, te resultará fácil deducir los síntomas que se pueden observar en las intoxicaciones de cada una de estas sustancias. La dependencia es un patrón desadaptativo prolongado, mayor de un año, de consumo de una sustancia, con varias de las siguientes consecuencias: tolerancia, necesidad de mayor dosis para alcanzar los mismos efectos; abstinencia, síndrome específico con síntomas físicos y o psíquicos que aparece tras el cese del consumo y que desaparece con el reinicio; consumo durante más tiempo o cantidad de lo deseado; incapacidad de interrumpirlo incluso siendo consciente de los problemas psíquicos y físicos que genera; deterioro sociolaboral secundario. El abuso o consumo perjudicial es también un patrón desadaptativo prolongado de consumo que no llega a cumplir los criterios de dependencia. Entre los factores que condicionan al alcoholismo, recuerdan no solo factores psicosociales, sino también genéticos. Distinguimos dos tipos de alcoholismos. Primario, cuando precede a otro trastorno psiquiátrico, con patrón de consumo excesivo regular, ingesta diaria, toleran grandes cantidades, rara embriaguez, más riesgo de dependencia; o irregular, ingestas episódicas de grandes cantidades, frecuente embriaguez, más riesgo de intoxicaciones graves,
pero menos riesgo de dependencia. Secundario, consecuencia de una enfermedad psíquica, depresión, ansiedad, psicosis, uso del alcohol como ansiolítico. Recuerda que los niveles de consumo a partir de los cuales se ha demostrado que el consumo de alcohol es perjudicial son más de 25 gramos por día en mujeres y más de 40 gramos por día en varones. No olvides los marcadores bioquímicos del consumo excesivo de alcohol que nos pueden orientar en un caso clínico. Elevación de VCM. Alta especificidad pero poca sensibilidad. En muchos bebedores no se eleva. Elevación de GGT. Alta sensibilidad pero poca especificidad. En casi todos aumentada, pero existen otras posibles causas, por ejemplo, toma de determinados fármacos. Elevación de CDT. Prueba poco extendida aún, pero resulta altamente específica y sensible. Son múltiples los trastornos asociados al consumo de alcohol. Por consumo agudo, intoxicación típica, intoxicación idiosincrásica, con agresividad, alteraciones de conducta y amnesia lacunar asociada del episodio, igual palimpsesto. Por consumo crónico, los más importantes de cara al examen, encefalopatía de Wernicke, por déficit de vitamina B1, tiamina. Clínica aguda, característicamente se precipita al administrar glucosa al alcohólico crónico que va evolucionando en el siguiente orden. 1. Trastorno ocular. Lo más característico, parálisis de mirada lateral, afectación de ambos rectos externos. 2. Ataxia. 3. Encefalopatía. Puede evolucionar a síndrome Korsakoff, amnesia anterógrada, imposibilidad para elaborar nuevos recuerdos, más probabilidad de aparición cuanto más se demore el tratamiento. Tratamiento. Tiamina, la recuperación se produce en idéntico orden. Otros trastornos por consumo crónico de alcohol. Trastorno psicótico inducido por alcohol, alucinosis alcohólica, por aumento más frecuente o cese del consumo. Clínica. Alucinaciones auditivas angustiantes, insultos, contenidos sexuales, aparecen sin que medie disminución de conciencia, como ocurre en las alucinaciones que se pueden encontrar en el delirium tremens. Si progresa, pueden aparecer delirios, desaparece juicio de realidad y otras alucinaciones. Tratamiento, abstinencia y neurolépticos. La abstinencia por alcohol produce temblor, hipertermia, hiperactividad autonómica, insomnio. Delirium tremens, igual, síndrome confusional por abstinencia alcohólica. Síndrome confusional, disminución de conciencia y nivel atencional, desorientación, que puede acompañarse de alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones visuales, típicas microzopsias, bichitos por las paredes. Delirio ocupacional. El individuo se mueve tal cual estuviera en su trabajo, por ejemplo, como picando el suelo. Alteraciones vegetativas, fiebre, taquicardia, sudoración. Riesgo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, marcadoras de gravedad. 10 a 20% mortalidad sin tratamiento. Tratamiento del delirium tremens. Soporte más benzodiazepinas. Neurolépticos. Preferiblemente evitarlos, pueden disminuir el umbral convulsivo. Magnesio para prevención de crisis. No precisan tratamiento anticonvulsivo de mantenimiento. Tratamiento de la dependencia enólica. Ambulatoria, excepto casos graves y siempre en centros especializados. Desintoxicación, de cara a evitar o aliviar la abstinencia. Benzodiazepinas u otros sedantes, por ejemplo, clometiazol. Puede durar apenas 1 a 2 semanas. Deshabituación. Evitar benzodiazepinas, riesgo de abuso. Interdictores. Disulfiram, antabus o cianamida, colme. Producen malestar con la ingesta de alcohol. Tratamiento anticravin, antideseo, naltrexona y acamprosato. Durarán meses, años. En la siguiente tabla tienes un conciso resumen de las alteraciones que caracterizan a la intoxicación por opiáceos y al síndrome de abstinencia. No olvides que las alteraciones pupilares pueden darte la clave en un caso clínico.
El tratamiento del consumo de opiáceos se resume así. Intoxicación, naloxona, antagonista puro, su antídoto. Desintoxicación, prevención del síndrome de abstinencia, siempre en centros especializados. Con metadona, con tratamiento sintomático. Deshabituación, con metadona, programas sustitutivos, reducen las complicaciones médico-legales del consumo de opiáceos. Con naltrexona, menos exitoso, requieren más motivación, más contraindicaciones. La cocaína es una droga estimulante. Recuerda la clínica que caracteriza a su intoxicación: euforia, elevada energía, bruxismo y movimientos estereotipados. Midriasis, elevación de la tensión arterial, taquicardia, hipertermia. Casos graves: crisis hipertensiva, convulsiones, muerte súbita. Abstinencia, cuadro de perfil depresivo con elevado craving, deseo de consumir. Tanto la anorexia como la bulimia se caracterizan por una excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal. Sin embargo, no olvides que lo que caracteriza a la anorexia es un marcado bajo peso, IMC menor de 17,5, con un miedo irracional a engordar, más amenorrea, por alteración del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal. Por otro lado, lo definitorio en la bulimia es el descontrol impulsivo sobre la comida, con atracones alimentarios seguidos de conducta compensatoria, vómitos, laxantes, ejercicio físico. En la bulimia puede existir bajo peso, no tan pronunciado como en la primera, pero lo más habitual es el normopeso o el sobrepeso. Así, en una mujer con miedo a engordar, excesiva preocupación por su silueta, con un IMC menor de 17,5 y amenorrea, que realiza además atracones y vómitos compensatorios, seguirá considerándose el diagnóstico de anorexia, de tipo compulsivo purgativo.